microredes descentralizadas, las cuales van a tener su tratamiento independiente. En cuanto a la red principal, que es una red convencional por gravedad, o sea, no implica ahí bombeo, sino que es todo por gravedad, ahí se estarían conectando unas 1101 conexiones de acometidas, o sea, para la captación de aguas residuales. O sea, estamos hablando de 1101 acometidas para captar esas aguas residuales, cuyos diámetros de esas colectoras van entre 4, 8 y 12 pulgadas para la captación y transportación, vamos a decir, de las aguas residuales. Luego tenemos dos líneas de impulsión en esa red central, una estación de bombeo a donde llega una parte del agua y luego de ahí se bombea a otra estación de bombeo, una segunda estación de bombeo, y desde ahí todo el caudal de agua residual se dirige a la planta de tratamiento. ¿Okay? Las tres pequeñas redes descentralizadas, digo pequeñas porque son zonas un poco pobladas, donde la máxima tiene unas 30 viviendas, o sea, 30, 20, 18, esas son descentralizadas por las condiciones topográficas donde se encuentran. Y esas tienen su propio sistema de tratamiento. Las estaciones de bombeo, que les dije ya que son dos, la primera, ubicada al oeste del puente Monte La Zanja, la cual dará servicio a los barrios Centro del Pueblo, Balaguer, Don Pedro y las áreas alrededor de esta zona. Ahí se captarán alrededor de 35 litros por segundo, los cuales van a ser luego impulsados a la segunda estación de bombeo. La segunda estación de bombeo dará servicio a todo lo que es la parte del barrio de la Corporación, y ahí entonces ya alcanzaríamos los 45 litros por segundo de caudal para ser dirigidos a la planta de tratamiento. Cada estación de bombeo se compone de un sistema de recolección de sólidos, tratamiento primario, para recoger esos sólidos que llegan a las aguas residuales, separarlos, y luego de ahí entonces unos cárcamos donde se almacena esa agua y se bombea a su próximo destino. Las estaciones de bombeo son espacios muy pequeños porque no están destinados a almacenar agua, sino a captar y bombear a la próxima estación. Entonces son espacios muy reducidos, limitados. Las plantas de tratamiento. Luego de la recolección de las aguas residuales, les comenté que esas aguas residuales van a ser tratadas en una planta de tratamiento. La planta de tratamiento de la red centralizada se compone del siguiente esquema. Entra un agua residual que recibe un pretratamiento para separar los sólidos. De ahí, de esos sólidos, se van a generar, de esa primera etapa, aquí entró el agua residual. De esa primera etapa de pretratamiento se van a generar sólidos finos, sólidos gruesos y un agua ya más o menos, vamos a decir, sin esos componentes sólidos, un agua gris, que va a ser tratada de la siguiente forma. Primero, con un reactor Rafa, que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Un reactor Rafa, unos humedales de flujo superficial y unas lámparas ultravioleta para la desinfección. Ahora le doy más detalles. Como les dije, la planta de tratamiento primero tiene una red de rejas para separar los sólidos finos, los sólidos gruesos y las grasas que llegan en esa agua residual. Luego de ahí pasa al filtro Rafa, que es un filtro anaerobio de flujo ascendente. Anaerobio es porque no tiene presencia de oxígeno. Lo que se trata es de que en ese reactor crezcan y se reproduzcan las bacterias anaerobias, que son las que van a estabilizar esa agua residual, eliminando así la materia, los microorganismos y la materia orgánica presente en esa agua. Luego del reactor Rafa se tiene previsto unos humedales artificiales porque van a ser creados, no es que existen. Entonces, en ese humedal natural, que es como una gran laguna con plantas
se da un proceso natural de depuración de esas aguas, luego de haber pasado por el reactor Rafa, porque no es el agua pura llana cruda que llega ahí, sino ya el agua que pasó por el sistema de tratamiento de sólidos, de redes, del Rafa, llega a esa laguna artificial, donde va a recibir la depuración de la materia orgánica, se eliminan los nutrientes, fósforo y nitrógeno, para la reducción de los contaminantes de esa agua, a través de un proceso natural con esos humedales. Finalmente, el agua que sale de los humedales artificiales pasa por un proceso de rayos ultravioleta que se encargan de reducir la concentración de coliformes y de patógenos en esas aguas. Finalmente, esa agua ya tratada se monitorea periódicamente y es vertida. Los lodos que se generen en el reactor Rafa y en cada una de las etapas del sistema de tratamiento, ese lodo que se sedimentó se va a extraer cada cierto tiempo y mediante un proceso de estabilización en lechos de secado, con el tiempo se secan y pueden ser reutilizados para abono, para agricultura y ese tipo de actividades, porque un lodo es una tierra que está rica en nutrientes. Ok. Ese es el sistema de tratamiento de las aguas residuales de la red central. Ahora le voy a explicar las tres, que les dije que hay tres descentralizadas que por motivo de topografía no podían incluirse en esa red central. Entonces, esas que están descentralizadas van a tener un pequeño sistema de tratamiento específico para ellas. Dentro de ese sistema se compone de un séptico a donde llegan las aguas residuales, se da un primer tratamiento para la segregación de los sólidos, las grasas, vamos a hacer este tratamiento primario. Luego pasa a un filtro anaerobio de flujo ascendente, parecido a lo que les mostré ahorita. Y finalmente, en lugar de ir a una laguna, porque estamos hablando de muy poco caudal, de muy poco volumen, hablamos de unas 18 casas, 20 casas, esas aguas van a un pozo de absorción en donde vamos a tener una degradación, una depuración del agua mediante unos mantos con granulometría variable, desde más grueso a más fino, para buscar con eso ya la depuración final, el tratamiento final de esas aguas. Finalmente esas aguas van a un pozo filtrado, con su respectivo igual de manejo de lodo para el reactor Rafa, el filtro Rafa. Okay. Para poder llegar a ese diseño de esa red de alcantarillado, se tuvieron que hacer muchos estudios y muchos análisis de poder identificar cuáles eran las formas más viables, menos costosas o que implicaran, que tuvieran menos impacto. Para eso se hicieron el equipo que diseñó, que no es nuestro, porque como le dije, nosotros somos consultores ambientales, pero el equipo que estuvo a cargo del diseño sí tuvieron que ver varias variables, por ubicación, por posición, por profundidad. Otros aspectos a evaluar es que la zona donde se proponga una estación o una planta de tratamiento no sea una zona propensa a inundación, que haya disponibilidad de terreno, que haya un fácil acceso para equipos, que tuviera energía. O sea, es un sinnúmero de variables que hay que pensar a la hora de diseñar para ver algo que realmente sea viable, y que se pueda construir. Entonces, analizando todas esas variables, fue que pudieron llegar a este último diseño, que es el que yo les acabo de presentar. Aquí está ese cuadro, lo que muestra es un resumen de todas las posibilidades que fueron analizadas en cuanto a la diferente alternativa de colocación de la planta de tratamiento, del sistema de recolección, cada una de ellas con sus variables, sus pros y sus contras. El proyecto que les acabo de presentar representa una inversión de 4.6 millones de dólares para la ejecución de ese proyecto. Contempla una proyección a 30 años en crecimiento poblacional para que la capacidad del sistema sea tal que en 30 años todavía con el crecimiento poblacional previsto se tenga la capacidad suficiente para ese volumen de agua.
Los fondos de donde saldrían para hacer este proyecto provienen de un proyecto del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene un proyecto a través del cual está financiando proyectos que tengan como objetivo sanear y mejorar la calidad del agua de los ríos Yaque del Norte, Ozama e Isabel. Entonces, en el marco de ese proyecto de saneamiento de esos 3 ríos es que se da la apertura para el financiamiento de un proyecto como este de recolección de aguas residuales, porque las aguas residuales de esta cuenca, donde se ubica Sabana Iglesia, que es la cuenca del río Bao, afectan el río Yaque. Resumiendo los beneficios del proyecto, el principal beneficio es el manejo adecuado de las aguas residuales que hoy en día se generan y están siendo descargadas a los cuerpos hídricos. Mejorar la calidad del agua del río Yaque del Norte y sanear esta cuenca. Además de esto, tendríamos 1.177 acometidas de conexión de aguas residuales, una proyección de habitantes beneficiados de 6.651, 24 kilómetros de líneas colectoras para un total de 25 litros por segundo y a un periodo de 30 años, 32 si lo contamos desde ahora. El alcance es para los barrios Central, Balaguer, Don Pedro, la Corporación y las inmediaciones y los sectores de expansión que han sido contemplados. Aquí en este cuadro, los diferentes colores que ustedes ven ahí representan las zonas futuras de expansión que han sido contempladas para el diseño del alcantarillado y del sistema de tratamiento de aguas residuales. Ok. Hasta ahí la explicación de en qué consiste el proyecto. Ahora yo les voy a hablar de los componentes ambientales. Aunque ustedes me ven aquí, a mí sola, aquí arriba, yo no soy sola. Yo formo parte de un equipo multidisciplinario de varios especialistas que junto a mí han estado trabajando para la elaboración del informe de impacto ambiental. Algunos de ellos me acompañan, otros no. Por ejemplo, en este momento me acompaña la licenciada Emperatriz García. Parece ahí, espera. Voy a modelar. Me acompaña la licenciada Emperatriz, quien es bióloga, es quien estuvo a cargo del estudio de la fauna. Ella es bióloga con más de 30 años de experiencia, especialista en esta área. El estudio de la flora fue realizado por el licenciado Teodoro Clase, quien también es biólogo, taxónomo científico, encargado del departamento de biota del Jardín Botánico Nacional. Dentro del equipo está también el ingeniero Carlos Jorge, que fue quien hizo el estudio de geología y hidrogeología. Él es ingeniero geólogo en minas, con una especialización en geología y gestión de recursos hídricos. Nos acompaña también, forma parte del equipo, la ingeniera Pilar Domínguez, que es ingeniera industrial con una especialidad en riesgos. Ella hizo el análisis de riesgo y planes de emergencia del proyecto, y ella es especialista en análisis de riesgo laboral. Como parte del equipo también está la licenciada Ramona Araujo, quien es antropóloga. Ella tiene una especialidad en antropología y fue quien estuvo a cargo de la parte social, del estudio social. Dentro del equipo también me acompaña la ingeniera Rosa Rito, que está allá detrás. Ella es ingeniera civil con una maestría en gestión ambiental, es consultora registrada del Ministerio de Medio Ambiente, al igual que yo, que también estoy registrada. Registrada quiere decir que no que trabajamos para el Ministerio, sino que estamos formalizadas, vamos a decir, como consultoras ambientales. Y una servidora, Sherry. En el estudio de la flora realizado, se identificaron alrededor de 105 especies de plantas, de las cuales el 74% son nativas, un 16% naturalizadas
y un 11% introducidas. Dentro de esas especies podemos identificar que el 40% corresponde a árboles, un 35% a hierbas y los otros ya a arbustos menores. Dentro de las especies identificadas que pertenecen al listado de especies amenazadas o en la lista roja se encuentra la palma real y un árbol que se llama capas, cuyo nombre científico realmente es Petita dominensis. En cuanto al estudio de fauna, se identificaron 44 especies distintas en el área, cuyo 73% corresponden a aves, un 7% a anfibios y un 20% a reptiles. De estas 44 especies identificadas, el 38% es endémico y un 40% residentes, en cambio que tenemos un 5% de nativas y un 14% introducidas. Las especies identificadas como en la zona de amenazadas fueron la lechuza orejita, la cotorra, el perico, la mitopea norteña y el pájaro bobo. Como parte del estudio social, se identificó que el municipio de Sabana Iglesia tiene una población de 14.000 habitantes. Sabana Iglesia en la actualidad registra 6.824 viviendas particulares y el mercado laboral de Sabana Iglesia se caracterizó por un predominio del comercio y la agropecuaria. El sector agropecuario representó un 41% de la actividad económica de esta zona. El 50% de la población reporta disfrutar de un servicio de agua disponible. Sin embargo, otra parte, la otra mitad, dice, el 31% dice que el agua solo llega algunos días a la semana y un 20% prácticamente señaló que solo recibe durante algunas horas al día. La población dispone las aguas residuales actualmente a través de fosas sépticas o descargas a cañadas, arroyos y ríos, cuerpos hídricos. El 43.5% estima que el proyecto representa una mejoría para la comunidad. Sin embargo, el mismo porcentaje expresó que no ve ningún beneficio de este proyecto, lo que indica un nivel de desconfianza y una percepción negativa. El 13% restante no tiene opinión, no sabe qué decir. En cuanto a la hidrogeología, Sabana Iglesia pertenece a la cuenca del río Bao, la cual ocupa un área de 900 kilómetros cuadrados. La longitud de los sistemas lóticos, ríos y arroyos de esta cuenca concretamente alcanzan a 673 kilómetros, siendo el río principal de 49 kilómetros y se registró un caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años